Bienvenidos a ETV News, donde les traemos las noticias más importantes de la semana, tanto a nivel nacional como internacional. En este espacio, cubrimos los eventos más relevantes que han marcado la agenda informativa, desde nuestro país hasta el resto del mundo. A continuación, un repaso por las noticias más destacadas de esta semana. El tema político de la semana fue el veto presidencial al Decreto 7-2025, conocido como la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de los COUDDs. El presidente había devuelto el decreto al Congreso, argumentando observaciones en su contenido. Sin embargo, con 86 votos a favor, el Pleno del Congreso de la República decidió rechazar el veto y ratificar el decreto, autorizando así su publicación y entrada en vigencia. Este movimiento legislativo marca un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues reafirma la facultad del Congreso de mantener su postura ante una objeción presidencial. La ley busca garantizar la continuidad de proyectos de desarrollo en los consejos departamentales, los conocidos COUDDs, enfocados en infraestructura y servicios básicos, especialmente en comunidades rurales. Ahora, cambiamos de enfoque y viajamos más allá de nuestras fronteras para conocer los sucesos más relevantes a nivel internacional. Estas son las noticias que han acaparado la atención mundial. En el ámbito internacional, Israel y Hamás iniciaron una nueva ronda de negociaciones indirectas en Egipto, con la mediación de Estados Unidos, Egipto y Qatar. Estas conversaciones buscan alcanzar un alto al fuego en Gaza y avanzar hacia un intercambio de prisioneros, además del retiro gradual de tropas israelíes de la zona. La comunidad internacional mantiene la expectativa ante estos diálogos, especialmente tras meses de intensos combates y una crisis humanitaria que ha dejado miles de víctimas. Aunque no se ha anunciado un acuerdo concreto, los mediadores aseguran que ambas partes han mostrado disposición de continuar con las conversaciones en los próximos días. Y en el plano deportivo, Guatemala empató 1-1 frente a Surinam en un encuentro clave por las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. El partido se disputó en Paramaribo, bajo condiciones climáticas complicadas por la lluvia. La selección guatemalteca abrió el marcador con un gol de Darwin Lom, pero en la segunda mitad Surinam logró empatar tras un descuido defensivo. Aunque el resultado no fue el esperado, la bicolor mantiene vivas sus aspiraciones de clasificación y se prepara para su próximo compromiso en casa. El técnico destacó el esfuerzo del plantel y la necesidad de seguir mejorando en definición y control de juego. Con esto cerramos nuestro noticiero de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a estar atentos a nuestra programación. A continuación, no se pierdan Derecho al Derecho con el licenciado Omar Barrios Osorio, un programa imprescindible para conocer más sobre el mundo legal y sus implicaciones. Sintonícenlo. Los comentarios y opiniones expresados en el siguiente programa son ajenos a ETV News y son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. No representan necesariamente la postura de ETV News. En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también, se parte de Derecho al Derecho. Todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News. Hola, soy Omar Barrios Osorio. Bienvenidos a Derecho al Derecho, un programa de ETV News con la colaboración del Centro de Estudio de Derecho, SEDE.
Y como ustedes saben, en conjunto vamos a trabajar ese análisis académico con enfoque jurídico de la noticia. ¿Para qué? Para colaborar con una opinión pública debidamente fundamentada. Y para lograr esa misión tenemos un gran equipo de ETV News y por supuesto la valiosísima participación de mi amigo, socio, compañero y profesor, el licenciado Welmer Gómez. Gracias, licenciado Omar. Para mí es un gusto poder estar acá una semana más compartiendo con cada uno de los que nos escuchan, nos ven en cada una de las plataformas y pues, definitivamente muy emocionados de un nuevo programa y el contenido que viene, ¿no? Y bueno, estamos muy emocionados porque bueno, este programa se está grabando día viernes, estamos a un poquísimo tiempo del partido, el juego oficial de la Selección Nacional de Guatemala que va a enfrentar a Surinam. Y por eso creo que estamos muy nerviosos, mi amigo Welmer. Bueno, estamos ansiosos, creo. Ansiosos estamos, porque esperamos, como todos los guatemaltecos, que Guatemala tenga un resultado positivo, ¿sí? No importa la diferencia de goles, pero que el resultado sea positivo para Guatemala, para estar vigentes en la lucha para la clasificación del Mundial del próximo año. Así que ojalá que ahorita que usted está viendo este programa, día domingo a las 8 de la noche, todavía esté así desveladito y con mucha emoción por haber celebrado esa victoria que le deseamos, por supuesto, de forma anticipada a nuestra selección nacional. Y el día martes estará en nuestra selección, nada más y nada menos que con nuestros hermanos salvadoreños, participando también en el Estadio Cuscatlán con el siguiente juego de clasificación directa al Mundial de Fútbol. Así que les deseamos lo mejor y como siempre les he dicho, el azul y blanco siempre presente en mi vida y en cualquier lugar. Así que vamos a seguir apoyando a Guatemala y estoy seguro que estamos celebrando un resultado positivo. Sí, y si me equivoco, bueno, mi corazón siempre va a estar con el resultado positivo con mi Guatemala. No hay vuelta de página. Ya saben todos ustedes que también estamos en la aplicación Spotify, pueden escuchar Derecho al Derecho ahí también y encontrar los programas anteriores para que pues, pueda tener esa información a la mano y que siempre pueda usted estar preparado para poder discutir todos esos temas que son de suma importancia. Lick, ¿qué le ha parecido a la aplicación de Spotify? Muy útil, definitivamente ayuda a tener aprovechar esos espacios que a veces tenemos, ¿no? Lastimosamente en Guatemala los tiempos que se tienen en el tráfico pues cada vez van incrementando y qué mejor que tener un espacio como este para poder escuchar temas de opinión como los que tenemos acá con fundamento jurídico para ir formando precisamente con esa base de conocimiento los criterios de cada una de las personas que nos escuchan. Y bueno, y es que esta digitalización y todo el uso de nuevas tecnologías ha permitido poder tener acceso a mucha información. Yo estoy muchas veces en algunos programas, en entrevistas y no los puedo ver y posteriormente puedo ver toda esa información. Así que estar al día en las noticias. Y una de las noticias más relevantes de esta semana, mi amigo Welmer, ¿cuál fue? Esta semana, vieron varias, ¿no? Pero había que analizar cuál. Tenemos el tema de lo ocurrido el día martes en la sesión de pleno, precisamente como consecuencia de un punto de agenda que se había aprobado previamente por la sesión, en la sesión de jefes de bloque, en donde se conocería el veto, o sea, el acuerdo gubernativo que contiene el veto emitido por el presidente de la República en Consejo de Ministros, pero con ciertas falencias, después de un análisis profundo, exhaustivo de estas disposiciones, o de la disposición emitida por el presidente de la República, que ahorita vamos a entrar a analizar en forma puntual. Y es que lo que pasa es que nos estábamos riendo porque antes del programa platicábamos con Welmer que de verdad, de todo este relajo que se hizo, y que pues vamos a explicarlo en breves momentos, yo quería destacar algunos elementos positivos, y uno de ellos es que hubo un debate muy interesante en el Pleno del Congreso. Yo regularmente no los veo, pero me mandaron en leak y estuve viendo el debate y fue bien interesante ver a los diputados presentar su moción privilegiada, a los diputados oficialistas discutir. Parecía un congreso de verdad por unos momentos. Comparto. Yo tengo años de no ver una discusión así, sea de que ha tenido la razón, porque mi objetivo y el de Welmer jamás es querer imponerles una idea, simplemente compartir esta información, pero me pareció interesante ese debate de altura, escuchar a los diputados con sus interpretaciones, sus fundamentos y todo lo demás. Ojalá que así fuera siempre. Definitivamente, comparto la apreciación que usted tiene de esa sesión. Fue una sesión muy jurídica. Los argumentos definitivamente fueron bastante interesantes de ambos lados
Y pues definitivamente ese es el tipo de discusión que se necesita en el Congreso de la República, ¿no? Para que los diputados que en ese momento estén votando puedan hacerlo conforme a los mismos elementos que van surgiendo en la misma sesión por los mismos diputados. Sí, los diputados afines al oficialismo sí tenían un lenguaje no verbal que les delataba, ¿va? Su carita así de, a la gran, qué ineptos estos del Ejecutivo, y tratando de argumentar, pero argumentaban. Unos que no debieron haber hablado porque le restaban el apoyo a sus compañeros, pero bueno. Y tuvimos una de las noticias más relevantes esta semana, Lee Welmer, que ocasionó mucho movimiento mediático en redes y opiniones encontradas y de todo tipo. Es bien interesante. Y esa noticia usted la adelantó el domingo pasado. Definitivamente. El domingo de la semana pasada empezamos con un análisis de los posibles escenarios que pudieran ocurrir con ocasión al veto emitido por el Ejecutivo, tomando en consideración que la semana pasada se publicó a través de un comunicado y que el mismo, pues al final ellos lo publicaron en el diario oficial esta semana. Esto motivó precisamente que en la sesión de jefes de bloque llevada a cabo el día lunes se incorporara como parte de los puntos de agenda que efectivamente se conociera el expediente, el punto que corresponde al conocimiento del veto sobre el decreto 7-2025, mismo que se lleva a cabo el día martes a partir de las 2 de la tarde en la sesión ordinaria del Pleno, donde precisamente tuvimos una sesión muy interesante, ¿no? Que realmente tuvieron intervenciones muy puntuales de algunos diputados del Congreso de la República con argumentos jurídicos bastante completos que en algún momento pues no tuvimos la oportunidad de presenciar, licenciado. Sí, yo vi que usted me envió el link de la sesión, y en el momento que yo empecé a ver la sesión fue muy interesante. La verdad que parecía un congreso de verdad, habían debates y con respeto, se trataban con respeto y cada quien presentaba su fundamento y su argumento. Bueno, de vez en cuando sí hacen bien el trabajo los distinguidos dignatarios de la nación. O sea, de verdad, hay que reconocer. Sé que la gente se ofende y no, hay que reconocer. El debate estuvo bien interesante. Inclusive hasta los diputados oficialistas, pues en su carita se les notaba la expresión no verbal que estaban molestos con la mediocridad que había pasado en el Ejecutivo, pero hacían su defensa. Sí. Hay que reconocer eso. Ojalá que así fuera siempre. Los debates con ese respeto y esa discusión, tomaban la palabra, respetaban los tiempos, no se ofendían, discutían, parecían, insisto, diputados de verdad. Por un ratito, un poquito de emoción. Pero bueno, brevemente en la pantalla tienen el proceso legislativo, lo explicamos el domingo anterior, y donde está el cuadrito con rojo, en ese pedacito, ahí fue donde sucedió todo, sí. En la etapa de la sanción. Bueno, tenemos en pantalla un esquema académico de los que utilizamos aquí en cátedra. Y Lick, ¿qué sería lo normal para que la gente que no está muy involucrada con el proceso legislativo, los expertos ya se lo conocen, cuáles serían las opciones del presidente? Está el Congreso de la República, aprueba el decreto 7-2025 y tal y como lo establece la Constitución y la ley orgánica, el organismo legislativo lo remite en el plazo de 10 días. Así es. Y el presidente lo recibe en el día 0. ¿Qué puede hacer un presidente de la República? No digamos Bernardo, un presidente de la República, ¿qué puede hacer? Muy bien, conforme a las disposiciones constitucionales, sí, hablamos precisamente de artículos que habíamos citado acá en el programa anteriormente. El presidente de la República tiene como opción sancionar ese decreto aprobado por el Congreso de la República. En este caso, ya tendría que seguir con las fases posteriores del procedimiento legislativo para que éste cobre vigencia o cobre vigor conforme a las disposiciones que se establecen en el mismo decreto. Otra podría ser que en el plazo de 15 días que en la misma Constitución Política de la República de Guatemala establece en el artículo 178, como me imagino muchos de los que nos están escuchando y nos están viendo en este momento, pues ya lo habrán escuchado reiteradamente, en los 15 días, si no existe un pronunciamiento, no devuelven las actuaciones el presidente de la República en acuerdo tomado en Consejo de Ministros o que no cumpla con los requisitos de ley, se tendrá por una sanción tácita. Y por último tenemos el veto. En este caso, el veto, de acuerdo a lo que establece la misma Constitución Política de la República de Guatemala, es porque el presidente de la República en Consejo de Ministros considera que el contenido de ese decreto aprobado por el Congreso de la República puede tener alguna inconstitucionalidad. Tomemos en consideración que ese es uno de los aspectos que inclusive esta semana veía en algunos documentos que tuve la oportunidad de consultar, que inclusive la misma Asamblea Nacional Constituyente pues le dio un cierto énfasis al tema del veto, porque estaba siempre la duda, ¿no? Si se podía vetar en forma parcial o se podía vetar en forma total. Pero este es el escenario usual que tenemos en un procedimiento
legislativo. Bueno, entonces es importante tener presente cuáles van a ser esos requisitos del veto, qué pasa si eso entra en vigor adecuadamente, qué hace el Ejecutivo en el momento para devolverlo, por supuesto también en la pantalla qué puede hacer el Congreso de la República. Pero estoy hablando de un verdadero veto, no estamos hablando del caso en específico, el que ha cumplido todos los requisitos, cómo se puede usar la primacía legislativa. Es decir, si esos requisitos del presidente hubieran cumplido conforme la Constitución, las leyes y los reglamentos, la normativa ordinaria y total de Guatemala, entonces pues el Congreso hubiera podido hacer uso de esa primacía legislativa o definitivamente archivar dicho expediente. Pero bueno, por el siempre factor tiempo vamos a concentrarnos y vamos a presentarles en pantalla el artículo 178 constitucional en una versión académica, como lo trabajamos en el Centro de Estudios de Derecho. Y como pueden observar ustedes, establece la norma constitucional. Dentro de los 15 días de recibido el decreto y previo significa anticipado. Es decir, que antes que el presidente devuelva las actuaciones al Congreso, previo debe tomar, emitir, publicar y entrar en vigencia ese acuerdo gubernativo en Consejo de Ministros. Y ya con eso lo puede devolver al Congreso de la República. Eso creo que es lo que hay que tener presente aquí para que usted le ayude a solucionar y a tener su opinión fundamentada. Veamos, tienen ustedes en pantalla un cuadrito con una idea académica. Pueden ver en la columna izquierda, el proyecto de ley es público. Es decir, que no lo conoce la Secretaría General de la Presidencia hasta que se lo remite. Este ya se ha discutido en el Congreso de la República. Si se dan cuenta, cuando se aprueban esos decretos, uno ya los tiene en las manos, todos compartimos y opinamos. No es algo que el presidente venga a conocer hasta que el Congreso lo remita. Exacto. En este caso, pues todas las sesiones, como cada uno de los que nos escuchan y nos ven en este momento, son públicas y en distintas plataformas precisamente se conocen el contenido. En la misma página del Congreso tenemos los mismos proyectos de ley en el cual cualquier persona puede descargarlo, puede consultarlo, puede analizar precisamente el contenido. Y precisamente esa es la forma usual, además de las comunicaciones que a lo interno se dan los diputados, para establecer precisamente cómo están los proyectos de acuerdo y las enmiendas correspondientes. Pues ahí en pantalla, repito, es un esquema académico para poderle ayudar a las personas que les ha costado entender esto en la función pública. El Congreso aprueba ese proyecto. El Congreso envía el decreto al presidente. Tiene 10 días. Y entonces en la pantalla aparece día 0. Quiero que tengan presente todos que lo revisa el día 0. El secretario general de la Presidencia ya a estas alturas ha estudiado ese proyecto ya aprobado como decreto. En la práctica, el secretario general tiene que ir adelante, tiene que tener toda la información lista al presidente de la República. Él es el brazo jurídico de un presidente de la República. Cuando ya lo recibe, el secretario general, a través del cuerpo consultivo de los expertos, deben emitir una opinión, un dictamen, para que el presidente pueda verificar si se sanciona o si no se sanciona. Si el presidente considera, con esas opiniones y con su razonamiento, repito, no estoy hablando del presidente Bernardo, estoy hablando de un trámite en general, porque si no, no me lo van a creer. Entonces el presidente, vean en la pantalla, convoca a su Consejo de Ministros el día 1 o el día 2. En Consejo de Ministros se emite el acuerdo gubernativo en Consejo de Ministros. Es el acto de pronunciamiento de gobierno por el que se decide vetar ese decreto. Y ahí en la pantalla pues también tenemos una idea. El día 5 o el día 6 lo mandaría a publicar en el diario oficial. Si el acuerdo gubernativo no tiene señalado plazo de entrar en vigencia, eso no hay ningún problema. Lo ponemos aquí en la pantalla, miren. Ya existe regulación legal donde leo textualmente para los amigos que nos escuchan en Spotify: los acuerdos gubernativos cuyo refrendo se lleve a cabo en Consejo de Ministros serán publicados por la Presidencia de la República. Más adelante voy a resaltar eso porque muchos decían que no existía norma para publicar estos acuerdos gubernativos. El fundamento es el acuerdo gubernativo número 141/2008 y el decreto del Congreso de la República 1816. Se publica en el diario oficial, transcurren los 3 días y entra en vigor, entra en vigencia. Entonces ahí por el día 9-10, el presidente de la República, ya cumpliendo todo eso, se lo devuelve al Congreso de la República
Y el Congreso de la República, pues al verificar que se devolvió el decreto adjuntando el acuerdo gubernativo en Consejo de Ministros debidamente publicado y ya vigente, pues es que tomará la decisión de admitirlo a trámite, porque en este ejemplo, en este que estoy dando sin fechas, sin presidente, sin alguien específico, sí se cumplió. Para tener fundamentos, les presento en pantalla un trámite. Tomé un acuerdo gubernativo al azar, es el número 702-2003. Fíjense qué interesante, ahí lo pueden ir viendo ustedes en pantalla. El Congreso de la República le envía al presidente Alfonso Portillo el 4 de noviembre, es decir, el día 0. 4 de noviembre de 2013, en esa época, fue día martes. Viene responsablemente el presidente y su equipo legal y convocan el mismo día 1 al Consejo de Ministros, el 1 de 15 días que ya les explicó Lee Welmer. Y como pueden ver ustedes ahí, al día 2 de los 15, es decir, el 6 de noviembre, lo publican en el diario oficial. Entonces, hagamos las cuentas. Usemos los dedos, como les digo yo a los alumnos. Día 3 es el día 1, día 4 es el día 2 y el día 5 es el tercer día de entrar en vigencia. Entonces, por eso es que el constituyente le dio 15 días. Le otorgó 15 días para que cumpliera todos los procedimientos, no para que a última hora lo quieran hacer. Entonces, repito, explicamos la neutralidad, explicamos con un ejemplo y ahora veamos qué fue lo que pasó. Lee Welmer, tenemos en pantalla un esquema académico con las fechas de lo que sucedió. Sí. Ahora sí, pongámosle fechas y nombre a este trámite. Bueno, muy bien. En el mismo acuerdo gubernativo que cualquiera podría consultar porque fue publicado en el diario oficial, en el artículo 1 establece el organismo ejecutivo, el presidente de la República en Consejo de Ministros, que recibieron el día 12 de septiembre el expediente por parte del Congreso de la República. Ese sería el día 0, por decirlo así. El día 0. ¿Por qué? Porque ahí es donde empezamos a analizar que a partir del día hábil siguiente empieza a correr el plazo de 15 días que el artículo 178 establece para que el presidente, como ya el licenciado Omar lo indicó muy acertadamente, para que se pueda tomar una decisión sobre el contenido de ese decreto que fue remitido por el Congreso de la República. Bueno, ¿qué ocurre? Acá podemos observar que en el cómputo, de acuerdo al calendario que tenemos en este momento en pantalla, la fecha máxima que tenemos es el día 6 de octubre para que el presidente de la República pueda remitir el expediente correspondiente para cumplir con el presupuesto constitucional contenido en el artículo 178, ¿no? Regresar el decreto correspondiente, pero con las observaciones. ¿Pero dónde están las observaciones? En el acuerdo gubernativo emitido en Consejo de Ministros. Ahí es donde tenemos las razones del veto. Lo que hizo prácticamente el presidente de la República es, bueno, el decreto que ustedes me remitieron como parte de una comunicación oficial, es el decreto 7-2025, considero que es inconstitucional, pero por eso estoy incorporando el acuerdo gubernativo que contiene precisamente las observaciones de tiene que estar vigente, inconstitucionalidades que obviamente tiene que cumplir con los requisitos que la ley establece. Entonces, en la lectura que cualquier persona puede tener en este acuerdo gubernativo, en el artículo final no aparece una disposición expresa que establezca la fecha de entrada en vigor. Entonces, frente a esa omisión, como bien usted lo indicaba, no significa que esta se presume en algún momento que entra en vigencia conforme a las disposiciones de una firma del presidente de la República en Consejo de Ministros o el simple hecho de la publicación en el diario oficial. No. Estamos hablando de que es una disposición que debe cumplir un acuerdo gubernativo. Cualquiera de los acuerdos gubernativos que se publican, ustedes pueden ver en el diario oficial, en la parte final aparece el presente acuerdo gubernativo entrará en vigencia inmediatamente o al día siguiente de su publicación. Eso dependerá prácticamente acá. Ese artículo no está inserto en este acuerdo gubernativo, lo que lleva. Y si no está, aplica el plazo. Entonces, ahora vemos la disposición. No es que no exista un vacío legal,
Sí le existe. Y ahí tenemos la incorporación del decreto número 1816 del Congreso de la República, que establece que los acuerdos que fueran publicados, o esos entrarán en vigencia o entrarán en vigor al tercer día de publicados. Así lo establece prácticamente este artículo 3. Entonces, pero, como vemos precisamente, esta publicación ocurrió el día 6. Y regresemos entonces en el esquema, en el cuadro que tenemos en pantalla. Y como podemos observar, en ese cuadro en pantalla, el día 6 es el último día que tenía el Ejecutivo para remitir el expediente en forma completa con los requisitos que la ley establece para que el Congreso de la República lo pudiera conocer. Es un análisis que tenemos acá conforme al principio de legalidad. Bueno, entonces chequemos qué es lo que está pasando, dónde falló nuestro sistema de presidencia de la República, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que analizar? ¿Cómo lo tenemos que ver? ¿Qué es lo que pasaría? Hagamos las cuentas. Lo tienen en pantalla, ¿ya? Se envió el día 12 de septiembre, día 0. Y desde el día 1 hasta el 12 del plazo no hicieron absolutamente nada. Fue hasta el día 2 de octubre, que viene siendo el día 13 de los 15 días, que se realizó la sesión en Consejo de Ministros. Repito, esos 15 días que ven ahí es el plazo constitucional. Si los computamos desde aquí, el 16 de septiembre era el día 1, el 17 el día 2, solo se cuentan días hábiles, ya vamos a platicar de eso. Entonces la reunión la tuvieron hasta el 2 de octubre. Ahí ya estaba muerto este trabajo. ¿Por qué? Porque enviaron a publicar el acuerdo gubernativo en Consejo de Ministros, cumpliendo el fundamento que ya dimos y resaltaremos más adelante, el lunes 6, que eso ya es el día 15 del plazo. Y como bien le enseñó el licenciado Welmer, ahí está el cuadrito rojo, no le colocaron al acuerdo plazo de entrada en vigencia, entonces la ley, el decreto 1816, claramente establece que si no se le colocó plazo, entrará en vigencia 3 días después. Entonces, cuando lo vemos en el esquema, 3 días después, ya estamos en el día 18 del plazo, el jueves 9. Es decir, que definitivamente se presentó un acuerdo gubernativo sin vigencia, sin estar en vigor, y se presentó de forma extemporánea. Ya lo señalaban algunos diputados que presentaron la moción, no se puede entrar a conocer algo que no ha entrado en vigencia. Así es. Y prácticamente lo que podríamos hablar, jurídicamente hablando, bajo un contexto jurídico, en el expediente que se formó con ocasión a este decreto 7-2025, es el siguiente. Se retornaron las actuaciones al Congreso de la República, pero con un acuerdo gubernativo que todavía no estaba en vigor aún. Entonces las razones, los argumentos, las observaciones que tenían inconstitucionalidad, pues sencillamente no las podría conocer el Congreso de la República porque no cumplía con ese presupuesto legal. ¿Y quién es este famoso decreto 1816? Algunos lo dicen mal, le dicen 18-16, pero ¿cuál es el decreto 1816? Desde 1945, que regresamos al orden constitucional, hasta 1968, los decretos del Congreso se publicaban en número cardinal, es decir, 1, 300, 405, 1126 como la ley del Tribunal de Cuentas, 1748 como la ley de Servicio Civil. Los acuerdos gubernativos se identificaban por la fecha de emisión. Pero este decreto 1816 le viene a poner orden a todo el sistema. Es un decreto de 1968, pero no porque sea de esa época significa que no sea aplicable. El Código Militar, el Código Fiscal es del siglo XIX y se sigue aplicando. O sea, hay una gran confusión ahí. La gente piensa que porque tiene mucho tiempo una legislación ya no se va a aplicar. Cuesta, ¿no? Que la gente la gente sí lo entiende. Algunos quieren usar ese argumento falaz. Entonces, este decreto estableció que a partir de 1969 todos los decretos se iban a iniciar con el número 1 en cada año, guión los 2 dígitos del año. Y yo siempre uso de ejemplo el Código de Comercio.
el 2-70, que es muy famoso, y los acuerdos gubernativos también. Y también establece este decreto, pueden ver en pantalla, artículo 3, su vigencia. O sea, los acuerdos, lo leo para los amigos de Spotify, artículo 3, los acuerdos del Ejecutivo y del organismo judicial que no indiquen cuándo entren en vigor, se presume que su vigencia principiará dentro de los 3 días siguientes a su publicación. Es decir, que si el presidente hubiera decidido decir entra en vigor mañana, o entra en vigor dentro de 15 días, o entra en vigor hoy, pero al no establecer eso, aplica esta regla, que entrará en vigencia 3 días siguientes a su publicación. Y el otro fundamento que tienen que tener presente, porque Prensa Libre entrevistaba a un exconstitucionalista y se le añadaba no hay necesidad de publicarlo. Y bueno, pues entiendo que el exconstituyente tal vez no está actualizado, no ha estudiado, pero ahí está la norma. Este decreto 1816 tiene su reglamento y establece expresamente, artículo 3 del Acuerdo Gubernativo número 141-2008, los acuerdos gubernativos cuyo refrendo se lleve a cabo en Consejo de Ministros serán publicados por la Presidencia de la República. Y si leen los considerandos de esa normativa, es muy específica porque establece que el objeto es cumplir el principio de publicidad. La verdad da pena lo que sale a querer discutir las autoridades y los diputados oficialistas, porque bueno, Lic, tenemos un principio jurídico universalmente aceptado, que es que el error no es fuente de derecho, y otro principio, que nadie puede alegar ignorancia de ley. ¿Cómo explicamos esos dos principios para los que no están tan metidos en el derecho? Bueno, definitivamente quisiera resaltar un aspecto adicional que usted marcaba precisamente en la exposición anterior, y es que además del principio de publicidad, también estas disposiciones que se van incorporando a un análisis realmente estructurado es precisamente para observar que se está privilegiando en todo momento el principio de seguridad y certeza jurídica. Correcto. Porque no podemos estar bajo una disposición ambigua, de que no, bajo la interpretación de uno u otro vamos a aplicar una disposición legal como tal. Y ojo con esto, en estos principios universales estamos tomando en consideración que el hecho de que en algún momento algún grupo o sector establezca, pero es que siempre se ha llevado de una o determinada forma, no. O sea, si en algún momento no se observaron estas disposiciones como la que estamos en este momento planteando, en el ánimo de ir aportando al derecho, como es el mismo procedimiento legislativo bajo el principio de legalidad, es donde empezamos a observar que no es que existan omisiones o vacíos legales. Lo que no existió en algún momento fue una integración estructurada y lógica de las disposiciones que van enmarcándose en el expediente, en la conformación del decreto como tal para la conformación del mismo en el veto. No existió capacidad del secretario general de la presidencia. El Elmer es muy educado, muy respetuoso. Yo tampoco le estoy faltando el respeto al secretario general. Artículo 35 constitucional, puedo hacer críticas, pero no es una crítica, está fundamentado. Porque siempre hemos dicho que el artículo 113 establece 3 pilares para que un ciudadano opte a un cargo público. Y el primero es capacidad. No es la primera vez que comete errores el secretario general. Yo conozco muy de cerca a la Secretaría General en virtud de que pues tuve también el honor de ejercer como subsecretario general de la presidencia en la época del doctor Alejandro Maldonado. Y como siempre lo digo públicamente, yo no me quisiera imaginar si hubiéramos cometido un error así con el doctor Alejandro Maldonado, una eminencia en el derecho. Yo creo que nos manda a fusilar con el licenciado Hernández por ser tan ineptos. No se puede, no se puede. Pero bueno, nosotros teníamos un presidente con altas capacidades jurídicas y nos exigía a nosotros tener un presidente con una capacidad muy débil o muy mediocre, pues de plano sus subalternos tienen que ser más mediocres posiblemente. Pero bueno, ¿por qué tan duro, Omar? Porque es que este es el sistema jurídico de Guatemala. Estamos haciendo quedar mal al Estado de Guatemala, al presidente de la República. Bueno, es que esto no tiene que estar sucediendo y todavía después empecinándose en querer defenderlo con otras garantías que tienen el derecho a presentarlas en vez de ir a corregir el error. Pero este es un error que no se puede corregir. Es que ya no se puede corregir el error. Ya ha
precluido el momento para hacerlo, porque ya lo mencionamos en su momento. El plazo de los 15 días ya se cumplió. O sea, ya realmente el Congreso de la República tendría que conocer, el Pleno del Congreso de la República solo puede conocer sobre las actuaciones que prácticamente obran dentro del mismo Congreso de la República. Y como alguien les mencionaba, no es un error que le sea atribuido en algún momento al Congreso de la República. Lo que hizo al final el Congreso fue tomar en consideración estos aspectos legales sin entrar a conocer el fondo del asunto, porque también me he dado cuenta que algunos empiezan a criticar sobre el fondo de este decreto 7-2025. Tenemos que dejar claro que el análisis es eminentemente jurídico, constitucional y además de las disposiciones legales y reglamentarias para establecer precisamente que el procedimiento legislativo se esté cumpliendo conforme a los parámetros que realmente deben corresponder. Bueno, es importante también que veamos en pantalla, por favor, porque muchos señalaban, es que ese decreto no se aplica porque, como decían, está muy viejo. No. Solo miren, ahí tienen en pantalla el expediente 3503-2015 de la Corte de Constitucionalidad, hace poco, más de 10 años. De lo contrario, establece la Corte, aplicarán subsidiariamente los plazos genéricos que correspondan. En cuanto a normas emanadas del organismo ejecutivo, se atenderá lo preceptuado en el artículo 3 del decreto 1816 del Congreso de la República, según el cual su entrada en vigencia iniciará dentro de los 3 días siguientes a su publicación. Vuelvo a colocar el artículo en pantalla y vuelvo a recordarles, la publicación la tienen en pantalla para los amigos de Spotify, que los acuerdos gubernativos serán publicados por la Presidencia de la República. Entonces ahí quedamos claros en que hay plazo para entrar en vigencia y que es obligatorio. A ver, pongámosle en orden, que es obligatorio publicarlo y que si no se fijó plazo por quien emitió esta norma, es decir, el presidente, vicepresidente, sus 14 ministros, refrendado por sus capacidades, refrendados por su función pública, pues bueno, si no le fijaron plazo, aplica el plazo de la ley. Y otro tema, Welmer, antes de que nos vayamos al corte y regresemos, porque es bien importante que veamos cómo tenemos que ir mejorando. Hay muchas cosas que rescatar aquí. Pero si quiere regresar después del corte, quisiera que resolviéramos el tema de los plazos. Hay mucha confusión entre por qué tengo que integrar el cómputo del plazo de 8 días de entrada en vigencia de una ley con la ley de organismo judicial, por qué tengo que integrar con el decreto 1816, por qué tengo que integrar con la ley orgánica del organismo legislativo, y si son hábiles o si todos los días son hábiles. En breves momentos regresamos en Derecho al Derecho y lo explicamos, es un aporte. Lamentablemente, estas mejoras se hacen a costillas de los recursos de los guatemaltecos, porque, por cierto, a esta gente que hace estas aberraciones administrativas en la función pública se les paga con el dinero de todos nosotros. Regresamos en breves momentos. ETV Producciones es una productora líder en la creación de contenido innovador y de alta calidad. Ofrecemos una variedad de servicios para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Creación y producción de podcast atractivos y de alta calidad. Captura de imágenes aéreas impresionantes con nuestros drones de última tecnología. Diseño y producción de sets de televisión personalizados y profesionales. Edición de video, motion graphics y otros servicios de postproducción. ¿Por qué elegirnos? Nuestro equipo tiene 33 años de experiencia en la industria. Nos enfocamos en entregar contenido de alta calidad que supera tus expectativas. Estamos siempre buscando nuevas formas de contar historias y capturar imágenes. ¿Estás listo para llevar tu proyecto al siguiente nivel? No dudes en contactarnos para discutir tus ideas y necesidades. Únete a la innovación de ETV Producciones y hagamos algo increíble juntos. Contacto 5681-9520. serviciosetvproducciones@gmail.com. ¿Quieres estar siempre informado con las noticias más relevantes de Guatemala y el mundo? Sigue a ETV News en nuestras redes sociales.
y mantente al día con información clara, precisa y confiable. Entérate de lo que realmente importa en tiempo real. No te pierdas las actualizaciones que marcan la diferencia. Síguenos ahora y sé parte de nuestra comunidad informada. ETV News, tu fuente de confianza. Regresamos en Derecho al Derecho y nos hemos tardado un poquito con este tema, pero creo que es relevante realmente trabajarlo para que estos errores no se vuelvan a repetir. Lick, yo le preguntaba sobre el tema de los plazos, porque una de las discusiones establecían si los plazos que están en la Constitución para el proceso legislativo son días hábiles o son días hábiles e inhábiles juntos, es decir, se cuenta sábado, domingo, asueto como el 15 de septiembre. Todos tenemos claro que en el artículo 180 constitucional establece que la ley entrará en vigencia 8 días después de su publicación. No dice cómo se computan los días. Pero sí tenemos un artículo en la ley del organismo judicial que me establece esa ley que esos 8 días se computan todos los días. Pero en los otros plazos no se indica. ¿Cuál sería el criterio efectivo para ese tema? Bueno, yo comparto el punto que expone. Definitivamente la misma Constitución Política de la República de Guatemala no establece la forma como se van a computar. Obviamente la misma Constitución no tendría por qué establecer una disposición como esta. Recordémonos que la misma Constitución Política define principios, directrices que están llamados a ser desarrollados en leyes ordinarias. Y en una de las leyes ordinarias, como muy bien usted cita en este momento, es la ley del organismo judicial, que tiene precisamente una sección específica para el tema de los plazos y la forma de computarlo. Es más, veamos que la regla general de los plazos cuando se computan en días es que empiezan a correr al día siguiente de haber sido notificados o publicados, o sea el caso. Y solo se pueden tomar que todos los días y horas son hábiles cuando la ley los regula en forma expresa, como es el caso. Podemos citar 2 ejemplos concretos. El primero, la misma ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, que dentro de sus principios procesales establece que todos los días y horas son hábiles. Entonces, ¿por qué? Inclusive la misma Asamblea Nacional Constituyente, en la misma ley de amparo, tuvo que regular en forma específica que todos los días son hábiles, porque obviamente no existía una disposición de carácter general en la misma Constitución Política que estableciera tal presupuesto. El otro caso en el que todos los días y horas son hábiles es el Código de Trabajo, específicamente en los conflictos colectivos de carácter económico-social, donde establece concretamente, si la memoria no me falla, el artículo 324, el mismo Código de Trabajo, establece en el segundo párrafo que en los conflictos colectivos se entiende que todos los días y horas son hábiles. 2 ejemplos para citar acá, para establecer que esta regla tiene que estar determinada en forma expresa. Y por supuesto, tal y como lo dijo el licenciado Welmer, la Constitución otorga principios, la ley ordinaria de la competencia y los reglamentos de los procedimientos. Si vamos al artículo 183E, donde está la atribución del presidente de emitir los acuerdos gubernativos, no fija en qué plazo entrarán en vigencia. Entonces, ¿qué hizo el decreto del Congreso? El decreto 1816 estableció en qué plazo. Así como la ley de organismo judicial establece cómo se computan los días de los 8 días. Conclusión, los 15 días que tiene el presidente son solo hábiles. Los 10 que tiene el Congreso para remitírselo al presidente solo son hábiles. Pero cuando la ley se sanciona y se publica, los 8 días para que entre en vigencia, esos sí son todos los días hábiles. No nos perdemos. Sostenían por ahí algunos de que no era obligatorio publicar el acuerdo gubernativo. ¿Cómo es que dicen? No era obligatorio publicar el veto. Sí. A ver. ¿Pero dónde está contenido ese veto? En un acuerdo gubernativo, en consejo. O sea, mire, pues no pueden quitar el veto del acuerdo gubernativo, porque el pronunciamiento de decisión del presidente del Consejo de Ministros está dentro del acuerdo gubernativo. Consejo de Ministros, ya lo dijimos, presidente, vicepresidente, sus 14 ministros. Hay una firma 17 que es la del secretario general de la presidencia, dando fe administrativa de la firma del presidente de la República. Entonces, ¿qué le decimos a los que sostienen que no era obligatorio publicar el acuerdo gubernativo cuando estamos viendo en pantalla que ya nuestra estructura legal estaba estableciendo que se deben de publicar por la propia presidencia? Claro, definitivamente aquí, como insistimos, estamos planteando argumentos jurídicos integrando las disposiciones que están relacionadas claramente con el acto que en este momento estamos analizando. Y definitivamente acá, como bien podemos observar, establece que para que este acuerdo gubernativo pueda tener vigor, debe cumplir con las disposiciones que la ley establece. Y las mismas normas establece precisamente que si no establece
plazo para entrar en vigor, entrará el mismo dentro de los 3 días siguientes de su publicación. Y citemos, la misma Constitución Política de la República de Guatemala establece que todos los actos son públicos. La publicidad como tal también tiene rango de constitucional, que fue desarrollado en su momento en el acuerdo que usted cita. En el decreto. Bueno, pues ya más explicación que les vamos a dar. Está la explicación, está el fundamento, está la jurisprudencia. ¿Qué más podemos hacer? Volverles a recalcar, porque nos desordenamos un poquito en la emoción. El principio jurídico universalmente aceptado que el error no es fuente de derecho. Si alguien se equivocó antes y así se aceptó, no significa que entonces venga el actual funcionario y que quiera justificar su error, su mediocridad, su incapacidad, basándose en que otros se equivocaron anteriormente. Y por el principio de legalidad estricto en la función pública, todos los ciudadanos y los funcionarios no podemos alegar ignorancia de ley. ¿Qué fue lo que hizo entonces el Congreso en resumen? Porque se nos está agotando el tiempo, pues el Congreso tomó 2 decisiones. Tomó una moción privilegiada estableciendo, el presidente nos mandó una documentación, pero no tiene la calidad constitucional de veto porque no entró en vigencia, entonces el Congreso aprobó que eso no tenía esa calidad. Y después entró a conocer lo que la propia Constitución establece. Si el presidente no lo vetó de forma legal, entonces el decreto se tiene por sancionado. ¿Por qué tuvo que existir la aprobación de ese acuerdo legislativo que ven en pantalla? Porque el artículo 133 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo establece en su parte final, se pondrá a discusión, votación y resolución en una sola lectura. Esto no fue primacía legislativa, Wilmer. No se entró a conocer la primacía legislativa, precisamente porque el punto inicial fue, no se pueden entrar a conocer los aspectos, las observaciones del veto para poder tomar en algún momento la decisión de una primacía legislativa, porque primero es necesario establecer si el acuerdo, si el expediente remitido por el Organismo Ejecutivo al Congreso de la República cumplía con lo que establece la misma Constitución. Y eso es precisamente lo que ocurrió en el Pleno del Congreso de la República, que los diputados consideraron que el acuerdo que está contenida en las observaciones no cumplen con las disposiciones legales. Como consecuencia de ello, no se cumplió con remitir el documento que contiene las razones del veto dentro del plazo constitucionalmente establecido. Y recordemos que es el propio presidente el que ordena su publicación en el Diario Oficial. O sea, este argumento que dicen unos, no es obligatorio publicarlo, no tomemos en cuenta que nosotros mismos decidimos publicarlo. No sé, es incongruente. No, y además de esto, tomemos en consideración, y si no se hubiera publicado, en un supuesto, utilicemos este supuesto, no se publica, pero se inserta en el acuerdo gubernativo, que el presente acuerdo gubernativo tendrá efectos o entrará en vigor inmediatamente. Sí, las soluciones. A ver, ¿qué le faltó de capacidad? Discutiendo si se habría o no publicado, porque regresamos nuevamente a la certeza, a la seguridad jurídica. No dejamos una interpretación amplia. Bueno, entonces, ¿a partir de qué momento va a entrar en vigencia el acuerdo gubernativo? Y ese, como lo explicamos, lo sancionaron mal, lo declararon en Consejo de Ministros mal porque lo hicieron el día 13. Ajá. Es decir, que aunque no lo hubieran publicado y lo hubieran remitido, lo hicieron el día 13. Entonces el día 14, el día 15 no estaba vigente de todos modos. Así es. Pero si lo hubieran publicado y lo hubieran colocado, entra en vigencia el día de su publicación, entonces hubiera sido vigente. Así es. Eso es lo que le faltó al equipo legal. El asesor del presidente andaba insultando ahí en redes a todos los que podía. Imagínense, le pagamos a un asesor presidencial para que se dedique en redes a insultar a los ciudadanos que simplemente opinamos y aportamos desde la academia algunas ideas. Pero de seguro vienen vetos importantes más adelante este gobierno u otros. Y pues bueno, hay que agradecer a las personas que orientaron públicamente cuál es la forma correcta, a los diputados que hicieron valer el Estado de Derecho. Y bueno, yo sé que la pasión no se la vamos a poder quitar a la gente, pero nosotros lo que vamos a hacer es aportar los razonamientos debidamente fundamentados. E insisto, no pueden decir de que el veto no se publica porque el veto está contenido en el acuerdo gubernativo. Eso es como que yo diga que una lesividad no se publica. Claro que se publica en el Diario Oficial el acuerdo gubernativo que declaró esa lesividad, ¿no? Pero bueno,
Ya hemos visto que hay muchas carencias y es una reflexión profunda para que el presidente también revise al personal, a los funcionarios, porque ojo, es el presidente el que ha nombrado a estos funcionarios. En el sector privado, usted que es empresario, que es trabajador del sector privado, ¿cuántas veces le hubieran tolerado este tipo de graves errores? Imagínense el ridículo que hizo el presidente, cómo pusieron en vergüenza a los ministros de Estado, qué confianza van a tener los ministros de Estado ahora de esa sección legal del presidente y su asesoría. Yo, ministro, les recomiendo que tengan un buen asesor jurídico y que mejor ustedes vayan de una vez alternativamente revisando qué los ponen a firmar, porque si el Congreso hubiera aceptado esa ilegalidad, el que hubiera asumido la responsabilidad ese es el Congreso de la República. Sí, definitivamente, porque al final se estaría dando por válido. Sí, bueno, no es que se dé por válido, sino que al final se estarían conociendo. Son disposiciones que después se establece que existe vicio procedimental, porque hay omisiones contenidas en ley. Bueno, se publicó este tweet de una cuenta que se denomina Movimiento Semilla. Así se denomina la cuenta porque el partido político Movimiento Semilla fue suspendido y cancelado. El tweet establece: los diputados de Movimiento Semilla, no existen diputados de Movimiento Semilla, presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para defender, tienen el derecho a accionar en amparo. Sí. Ya quedó bien claramente determinado, lo explicamos en el programa anterior, que nadie puede ser limitado a accionar en amparo, pero hay que tener legitimación para poderlo hacer. La Corte de Constitucionalidad publicaron recientemente en algunas noticias imágenes del expediente 8134-2024, donde textualmente en el por tanto la CC declara: deniega el amparo solicitado por Samuel Andrés Pérez Álvarez en calidad de diputado al Congreso de la República. Este amparo trataba de resucitar el ya suspendido y cancelado Movimiento Semilla. La Corte resuelve, parafraseando, que observa que hay un normal desenvolvimiento del proceso ordinario. No se advierten las situaciones o agravios que él manifiestan, por lo tanto, pues otro acto improcedente que se ha presentado. Reflexiones. Yo como docente estoy muy contento. Los estudiantes de la universidad el día miércoles van a querer tocar el tema, los estudiantes del CE también, y llegaron y le digo: ¿por qué están tan motivados por estudiar? Lic, no queremos ser igual que los abogados del presidente, me dijeron. Entonces yo me pasaba matando de la risa. Pero cómo puede la mediocridad y la incapacidad de los funcionarios también motivar el estudio. Así que gracias de verdad, porque si queremos ser un poquito sarcásticos, están motivando a que las nuevas generaciones no quieran ser igual que este asesor que insulta en redes o esta persona a cargo de la parte legal, nada más y nada menos que la presidencia de la República. ¿Cómo se sentirán los exsecretarios generales de la presidencia, como el gran Larios Ochaeta, como Lixi Fuentes, como la propia licenciada Lemus, licenciado Hernández, secretarios generales de la presidencia de alta categoría, licenciada Ramírez? Hemos tenido secretarios de alto valor en la Secretaría General de la Presidencia, viendo estas mediocridades que pasa. La Secretaría General sigue siendo un gran ente, hay funcionarios altamente capacitados. Yo me mantengo un análisis legal y les digo, ahí en el cuerpo consultivo hay abogados de gran categoría. Ojalá las autoridades los empiecen a escuchar a ellos y no a sus mediocres asesores. Muy bien, Lic. ¿Alguna otra reflexión ahí para la sociedad guatemalteca que se motiva a conocer de los temas y que no se deje engañar por titulares tendenciosos o programas que solo le dan la versión a otros de su lado? No, definitivamente un aspecto también importante que nos deja lo acontecido en esta semana, que considero que no va a ser la última vez que lo vamos a tocar, porque al final tendríamos que esperar a que resolverá la Corte de Constitucionalidad con relación a los amparos presentados. Veamos, valdría la pena hacer un análisis al respecto. Pero la importancia que representa la ciencia del derecho y una gestión administrativa que apunta a los detalles y análisis profundo en cada una de las actuaciones. Cada uno de los actos de autoridad que se emiten por los organismos del Estado, los demás entes descentralizados autónomos, exigen ese grado de análisis para evitar consecuencias posteriores. Ese es el punto.
Eso es lo que llama la reflexión. Estoy seguro que más de alguno de los profesionales, asesores, le está poniendo muchísima atención y lo primero que va a observar en algún momento es cómo va el artículo final del acuerdo, si efectivamente está o no. Pero, no van a volver a olvidar ese tema. Ese artículo final y la vigencia de entrada en vigor de este va a ser el punto medular. Son los puntos, es como entrar a analizar conforme a un listado de puntos críticos a analizar dentro de lo que estoy trabajando, ¿no? No es una maquila. O sea, esto no es una maquila. Este es un análisis que representan cada uno de los actos que se emiten en la administración pública para tener una gestión, como bien lo mencionan en los principios, ¿no? Eficiente y eficaz. Como señalaba el secretario, me corrijo, el diputado Elmer Palencia señalaba la secretaría copy-paste, decía el secretario copy-paste. Fue una forma muy práctica de poder reducir a muchos errores, demasiado. Ojalá de veras, no insistir más, ¿verdad? Porque, pues, malas personas no creo que, bueno, como establecía aquel argumento que he leído en redes, el primer acto de corrupción que comete un funcionario público es asumir un cargo para el que no está capacitado. Pero bueno, si nos vamos al lado positivo de la historia, se realizó recientemente el Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo 2025, conocido como ENADE. Este es un foro que se realiza anualmente, impulsado por el sector privado, el sector productivo. Invitan a gobierno, a la sociedad civil, para discutir temas de desarrollo. Entonces, mientras que el sector público de Bernardo anda haciendo un caos y una mediocridad de trabajo, pues el sector privado está tratando de impulsar precisamente esos temas que hay que tocar. Se nos acorta el tiempo, Welmer, pero pues con mi buen amigo Welmer y con otros de nuestros colegas asistimos a ENADE y logramos ver varias exposiciones muy importantes. A mí me pareció muy relevante esto porque señalaban 4 grupos de temas que hay que impulsar en Guatemala y uno de ellos es la certeza jurídica, así como que funcione la institucionalidad. Bueno, uno de los puntos medulares precisamente del ENADE, que muchas gracias por la invitación, por cierto, pues un evento muy, muy profesional, muy enriquecedor realmente en el contenido. Si Guatemala está en este momento a un paso para que sea considerado precisamente un estado en el cual se puede invertir y contar precisamente con esa inversión extranjera, definitivamente uno de los elementos importantes de cualquier inversor es tener certeza jurídica. O sea, las reglas claras. O sea, yo voy a invertir con ustedes, pero las condiciones que estoy tomando en este momento en consideración para poder invertir, estas no van a modificar, no voy a tener problemas. O sea, realmente le tengo que dar esa confianza a la persona que está invirtiendo en Guatemala para poderlo hacer. Definitivamente ahí es donde cobra relevancia la certeza jurídica. Que por cierto, también hay un aspecto importante. Es importante que los procesos en administración y resolución de conflictos también se agilicen, sean rápidos. Ojalá no hayan visto los futuros inversores lo que acaba de hacer el equipo legal de Bernardo, porque no estaríamos mandando un buen ejemplo de certeza jurídica a los inversionistas si tenemos un gobierno con una asesoría tan mediocre. Sí, bueno, esperemos que al final también se tome el elemento positivo y es una emisión de distintos cuerpos normativos que pretenden en algún momento dar esa estabilidad que muchas veces se requiere, ¿no? Y lo platicaba muy bien en nada de la legislación que hay que impulsar al respecto, pero no solo aprobar legislación, tiene que ser la legislación realmente adecuada al contexto, respetando principios constitucionales. O sea, no solo es tengo grandes ideas y las quiero implementar, no, hay un montón de factores, el económico, el social, el político. Hay mucho que hacer. Otro de los factores que señalaban en ENADE, aclaro que las imágenes, si las ven algo extrañas, es porque yo estaba de fotógrafo ahí tratando de tomar, porque me pareció muy interesante. Infraestructura logística, energía, cobertura digital. Mencionaban también la importancia de contar con formación técnica y bilingüe, la vinculación entre la empresa y la academia. Es lo que estamos haciendo aquí, es a través de tener ese espacio en medios de comunicación, la academia impulsando ideas, estrategias para retención de talento, el talento humano, capacitarlo es tan importante, lo que nos dedicamos en el Centro de Estudios de Derecho, la descentralización tan relevante, Welmer. Sí, definitivamente la descentralización es, bueno, al final es una de las apuestas que se tienen desde hace muchos años. Tenemos actualmente la Ley General de Descentralización que busca fundamentalmente ir fortaleciendo los gobiernos locales, que mejor que un mismo gobierno local que atienda las necesidades de la misma población. Estamos hablando de
aspectos sociales, culturales, multiculturales, plurilingüísticos que es necesario adoptar, ¿no? Inclusive, en alguna oportunidad, así de una forma rápida expongo, cuando se establecen en algún momento ciertas condiciones de alimentación, por ejemplo, tiene que hacerse con pertinencia cultural, porque mi parámetro nutricional aquí en Guatemala puede ser uno, pero en otros departamentos van a variar. Correcto. Sí, exacto. Interesante, no, pero mire qué buen ejemplo. O sea, no es solo decir que se haga aquí, es que tengo que ir a analizar todos los aspectos. Así y para eso es que los indicadores, los datos, la gente capacitada es sumamente importante. Así que, ¿no? Felicitaciones a los empresarios y a las, por supuesto, también organizaciones que apoyan, respaldan y patrocinan este tipo de eventos. Y como dijo usted, agradecimiento a los anfitriones, estuvo muy interesante. Realmente por cuestiones de cumplimiento obligatorio docente en jornada nocturna tuvimos que abandonar un poco antes la última o penúltima intervención, pero hemos aprendido muchísimo y los académicos agradecemos mucho ese espacio que nos permiten en todo este tipo de actividades. Así que estuvimos presentes, Derecho al Derecho, ETV News y Centro de Estudios de Derecho presentes. Y quiero aprovechar también para saludar a todos los amigos porque nos abordaron, ¿no? Y sí, nos de mencionan verdad que efectivamente nos ven. Gracias por estar acá con nosotros y podernos ver, ya sea en forma en directo o en diferido, pero aquí estamos en las plataformas. Tiene razón, muchísimas gracias. Qué buenos comentarios recibimos. La verdad que yo salí un momento a atender una llamada de mi señora madre y la gente saludando y todo, comentando. Gracias, porque realmente eso es lo que tratamos de hacer. Ese es un aporte. A veces les gusta a la gente, a veces no, pero todos saben que es lo más objetivo, fundamental y con un poquito de sentido del humor. Ahí siempre va. Hay que estar siempre agradeciéndole. Y muy bien, Welmer, tenemos otra noticia muy relevante, en especial para la Administración de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, el Pleno. Sí. Los 13 magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos en pantalla el artículo 215 constitucional. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia elegirán entre sus miembros, es decir, entre los 13 titulares, con el voto favorable de las 2/3 partes, es decir, que los 13 son 9 votos, al presidente de la misma. Y este presidente durará en sus funciones 1 año y no puede ser reelecto, y ya me están marcando el tiempo. Ahorita vamos a ver el comentario, pero solo pongo en pantalla, bueno, en lo que usted hace comentario de mérito, el nombre de los 13 magistrados titulares de la Corte Suprema. Al lado derecho de la pantalla les aparece los votos a favor que recibieron, y ese es, según la cantidad de votos, es que se asignan las vocalías. Y si no estoy mal, en la casilla número 9 tenemos a Teodulo Ildefonso Cifuentes Maldonado, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, que el 13 de octubre le tendría que estar entregando a alguien más esta, digámosle coloquialmente, estafeta, esa responsabilidad de presidente de la Corte Suprema de Justicia y presidente del organismo judicial. ¿Cómo va este proceso? Bueno, no, definitivamente esta semana fue relevante la convocatoria que se realizó por parte del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia y organismo judicial, donde efectivamente se convoca para llevar a cabo las sesiones correspondientes para proponer a candidatos y elegir al magistrado que ocupará la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y organismo judicial para el siguiente periodo, como bien usted indicaba, de 1 año. El inconveniente que se ha empezado acá en Guatemala es que efectivamente la misma Constitución Política, en el artículo 215, en el último párrafo, establece que se requiere una mayoría calificada. 2/3 partes. Y tomemos en consideración que para otros temas, obviamente que no son de tanta relevancia como este, la mayoría que se requiere es una mayoría absoluta, la mitad más 1. Entonces, llegar a los consensos a lo interno del pleno de la Corte Suprema de Justicia ha resultado complejo. Inclusive, recordemos un antecedente. El año pasado, cuando se eligió a la Corte Suprema de Justicia, no llegaron a los consensos para elegir a su presidente. Llegamos al mes de noviembre sin que existieran los consensos, al punto de que, si no estoy mal, un diputado del Congreso de la República presentó una acción constitucional de amparo. Se otorgó el amparo provisional, donde la Corte de Constitucionalidad ordenó al Pleno de Diputados o los magistrados que entran en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia a que realizaran sesiones y que se declararan en sesión permanente, y le dio un plazo para que eligieran al presidente de la Corte Suprema de Justicia. En ese caso, quien queda cuando no hay la elección en el plazo establecido es el vocal 1, según la interpretación y la jurisprudencia anterior. Exacto. Inclusive, ahí es donde vemos la importancia de la imagen que anteriormente colocamos.
Y esa imagen establece precisamente los votos alcanzados por cada uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y así, conforme a ese orden de designación, vemos precisamente que se van determinando en alguna medida también las vocalías. Acá tenemos al magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz. Consulten ustedes la página oficial del organismo judicial y ahí aparece él como vocal 1. ¿Qué pasa? Si no llegan a los consensos, que lo veo muy difícil, yo creo que ya para el momento en el que nos estén viendo, pues y al 12 ya estamos en el 12, entonces prácticamente seguro que se va a tener un periodo, un tiempo en el que el vocal primero tomará la presidencia. No había visto eso, Welmer. Estamos grabando viernes 10, ya un poquito nerviosos porque faltan unos 15 minutos para que juegue la selección. Tengo que camisó la lista, ya estamos nerviosos. Ya ahorita, yo creo que nunca le había visto tan contento al productor cortándome el tiempo, pero no me había puesto a pensar eso, que esto ya es el día lunes. Así es. Ya es el día lunes, que el tiempo está, wow. Y espero que realmente la Corte Suprema de Justicia dé muestras del consenso que se requiere a lo interno y evitemos la fórmula que en otras oportunidades se ha empleado. Vamos a ver, además de lo que hemos visto ya con el tema del Congreso de la República y lo ocurrido con el acuerdo que entró en vigencia extemporáneamente con relación al veto, pues otro amparo con el objetivo precisamente de que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia elija a su presidente. ¿Vemos? Sí, no hay necesidad. Sí, realmente. No, me gusta ese llamado que hace usted porque no hay necesidad. Ojalá los magistrados, que también son colegas abogados, logren llegar a ese consenso y que realmente el 13, aunque sea en la tarde, ya tengamos nuevo presidente de la Corte. Se ha emitido en redes muchas comunicaciones acerca de posibles injerencias extranjeras, de grupos, etcétera. Eso lo complica mucho más, Wilmer. Sí, definitivamente estos ya son factores políticos que realmente hacer un análisis sobre esas premisas que en algún momento pueden ocurrir sería muy aventurado exponer algo así porque no son aspectos o hechos que nos consten realmente, ¿no? Realmente aquí tenemos que hacer el análisis llamando siempre al cumplimiento de la norma constitucional, que efectivamente se dé el debido respeto al artículo 215. La misma Corte de Constitucionalidad en las resoluciones que ha emitido ha siempre privilegiado que el cumplimiento y el respeto de los plazos constitucionales, porque por una razón la misma Asamblea Nacional Constituyente los dejó insertos. Correcto, este presidente que sea electo sería del 13 de octubre del año 2025 al 13 de octubre del año 2026, no al 12, porque en este tipo de plazos no vencen a la víspera, no es un plazo procesal, es un plazo a cargo de la función. Es decir que el lunes 13, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en la mañana, sigue siendo el magistrado Cifuentes Maldonado, y eso de mediodía le estaría entregando el cargo al siguiente presidente. Ese siguiente presidente, veamos en pantalla el artículo 251, segundo párrafo de la Constitución, va a tener a su cargo presidir la comisión de postulación que se va a hacer cargo de preparar la nómina de 6 candidatos para elección a fiscal general de la República, pero para eso tendremos más tiempo para poder discutir. Y vinculado con todos estos procesos que se nos vienen de elección de presidente de la Corte Suprema de Justicia, de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, de Fiscal General de la República de Guatemala, de Procurador General de la Nación, Contralor General de Cuentas, para un montón de cargos que se viene. La noticia de Prensa Libre ve que Arévalo pide a la Unión Europea observar los procesos. En un forito, porque esto es algo muy sencillo, no vayan a pensar que es en el Parlamento Europeo, es una comisión que se dedica a impulsar algunos temas, no va a tiempo de poder explicar más. El presidente solicita de nuevo que participe la observación, a favor de la observación, en contra de la observación, otra vez entregando las responsabilidades presidenciales a los extranjeros. No sé, bueno, el tiempo es corto, pero creo que efectivamente en la fotografía creo que no veo muchos presidentes de América Latina, creo que solo fue Gustavo Petro, Bernardo Arévalo, no sé quién más, revisemos por favor. Pero me parece que el presidente abandona su función de nuevo cuando Guatemala lo necesita. La vicepresidenta Karen Herrera no tiene ningún liderazgo más que el cargo que se le ha sido
confiado, no ha representado para cerrar la universidad, sí era buena, pero para la función pública no. ¿Cómo hacemos aquí para lograr transmitir una idea acerca de que si le pedimos a que vengan a ver las elecciones de nuestros magistrados? No sé, ya está la Relatora de Naciones Unidas también con presión, se señala a diputados. Ojalá que nuestros funcionarios públicos y los líderes de universidades y de todos los participantes hagan valer esa independencia tan necesaria, ese valor que es tan necesario para esta toma de decisiones. Definitivamente, bueno, una crítica que fue muy fuerte, por cierto, durante esta semana, es que a pesar de los problemas, dejemos a un lado el tema eminentemente jurídico, porque ya la Corte pues, tendrá la palabra de acuerdo a lo que resuelva en estos días, pero hay otros temas importantes, ¿no? Temas de coyuntura, como el problema que tenemos de inundaciones en algunos departamentos en Guatemala, temas relacionados de deslaves y inconvenientes en la red vial. O sea, si estamos hablando... Desastre la red vial, amigo. Sí, prácticamente lo que se busca es que quien ocupa la presidencia tome el liderazgo que los guatemaltecos requieren, que realmente se vea alguien que está trabajando, que está a la par de las personas, buscando soluciones. Pero si lejos de ello, pues al final sale el territorio nacional para ocupar temas de agenda, que él tendrá mil y una justificación de la importancia que pueda tener, pero realmente el guatemalteco lo que necesita es tener a alguien aquí que realmente que resuelva los problemas que nos corresponden. Ahora, justificar ello para ir a un foro a nivel europeo, que pues sus razones tuvo para llegar, y además de eso, exponer realmente que es necesario que se conforme una especie de comisión de observación para el proceso de elecciones, no lo considero necesario, porque al final a quien corresponde velar porque los procedimientos se cumplan conforme a la ley es a nosotros como guatemaltecos. Es que nosotros somos los llamados a defender nuestra institucionalidad. Mire, presidente, dele una lecturita al 137 constitucional, hombre. Todo esto político es solo de los guatemaltecos. Exacto. Y es que ese es el detalle. Este es mi punto de vista. Este es un tema evidentemente personal. Considero que Guatemala tiene que ir fortaleciendo sus instituciones. Él representa un organismo de Estado. Por lo tanto, tiene que dar la confianza de que este organismo de Estado está atendiendo a las necesidades de la población. Pero no hace falta exponer acá, porque yo creo que la respuesta lo tienen muchas de las personas que nos escuchan y nos están viendo en este momento. Muchas de las necesidades relevantes, como es el tema de infraestructura vial, seguridad, no se han atendido en forma adecuada. Y ahora se busca en algún momento que se dé un acompañamiento a procesos de elecciones. Para eso, la Asamblea Nacional Constituyente dejó mecanismos definidos para poder llevar a cabo esos procesos de elección. Definitivamente, es en la fiscalización y auditoría que nosotros como guatemaltecos podemos realizar, velar porque se cumplan con cada uno de esos aspectos legales. Veamos lo que estamos haciendo acá. Este programa al final se ha dedicado a hacer el análisis de la coyuntura en algún momento, en algunos procedimientos, y hemos hecho ver acá algunos aspectos. ¿Y qué ha tenido resultados? Sí, tiene consecuencias para nosotros también en algún momento. Vaya, si no tiene consecuencias. Pero lo hacemos precisamente para demostrar que efectivamente Guatemala puede tener un cambio, pero con el compromiso de todos nosotros. Pues bueno, se los está diciendo el licenciado Wilmer Gómez. Este programa trata de ser al igual que lo que hacen ustedes, cada uno en un espacio, en una oportunidad. Le agradecemos agradecimiento eterno a los productores de ETV News por cedernos este espacio para poder aportar y que junto con ustedes logramos construir el análisis académico y jurídico de la noticia para que puedan tener realmente una opinión pública fundamentada y sobre todo participar. A veces me dicen los amigos, vos qué bonito análisis, pero me siento como que estoy estudiando Derecho. Es análisis legal, pero vamos a tratar de hacerlo también mucho más amplio, mucho más directo, con más participación, pero el tiempo es corto y según me marcan el reloj, ya faltan 2 minutos para que empiece el partido de la Selección Nacional. Nos pasamos del tiempo, les agradecemos su paciencia por haberse quedado con nosotros. Yo sé que es domingo, que ya están preparando las loncheras y todo para empezar una excelente semana, así que de este domingo les deseamos desde Derecho al Derecho, desde ETV News, bendiciones, muchos éxitos en esta semana y a seguir avanzando. Los mediocres se quedan atrás.
nosotros los capacitados y los que queremos a Guatemala seguimos avanzando. Aquellos que lloriquen ahí con sus publicaciones y sus acciones, nosotros trabajemos por Guatemala, no nos quedemos esperando a esta gente, porque si no, no vamos a llegar. Y recuérdese, ¿por qué tienen que participar? Porque la cobardía está pasada de moda. Los comentarios y opiniones expresados en el siguiente programa son ajenos a ETV News y son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. No representan necesariamente la postura de ETV News. ¿Quieres estar siempre informado con las noticias más relevantes de Guatemala y el mundo? Sigue a ETV News en nuestras redes sociales y mantente al día con información clara, precisa y confiable. Entérate de lo que realmente importa en tiempo real. No te pierdas las actualizaciones que marcan la diferencia. Síguenos ahora y sé parte de nuestra comunidad informada. ETV News, tu fuente de confianza. En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también, se parte de Derecho al Derecho. Todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News. ETV Producciones es una productora líder en la creación de contenido innovador y de alta calidad. Ofrecemos una variedad de servicios para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Creación y producción de podcast atractivos y de alta calidad. Captura de imágenes aéreas impresionantes con nuestros drones de última tecnología. Diseño y producción de sets de televisión personalizados y profesionales. Edición de video, motion graphics y otros servicios de postproducción. ¿Por qué elegirnos? Nuestro equipo tiene 33 años de experiencia en la industria. Nos enfocamos en entregar contenido de alta calidad que supera tus expectativas. Estamos siempre buscando nuevas formas de contar historias y capturar imágenes. ¿Estás listo para llevar tu proyecto al siguiente nivel? No dudes en contactarnos para discutir tus ideas y necesidades. Únete a la innovación de ETV Producciones y hagamos algo increíble juntos. Contacto 5681-9520. serviciosetvproducciones@gmail.com